Bueno, para quien no conozca a Paco Rodríguez, él es un periodista de trayectoria que ha dedicado más de 20 años a contar historias a través de diferentes medios de comunicación. Es licenciado en Ciencias de la Información y su experiencia abarca desde la radio hasta la televisión o la prensa escrita, donde ha dejado huella con su estilo y con su curiosidad insaciable. Es colaborador en programas de televisión, como Cuarto Milenio, o en programas de radio como Ser Historia, y su pasión por la historia le ha llevado a escribir libros de investigación de temas poco convencionales, por ejemplo, El enigma de la espada de San Pablo y Otto Skorzeny, el nazi más peligroso en la España de Franco. Además, como director regional de las cabeceras de La Tribuna en Castilla-La Mancha y director del periódico de La Tribuna en Toledo desde 2024, sigue marcando el rumbo del periodismo en la región. Por todo ello, y por su incansable defensa de la calidad periodística, su compromiso con la verdad y con la ética informativa, recibe este reconocimiento por parte de la Sociedad Española para la Conservación del Patrimonio Cultural de manos de su presidente, Luis de Bora. Pues bueno, ahora sí, ya con la historia de la espada de San Pablo, objeto de poder toledano, comenzamos la primera ponencia. Paco nos demostrará que en Toledo hasta las espadas tienen su propio poder, así que no olviden afilar su atención. Muchas gracias. Este premio, este detalle, la verdad es que no sé si será merecido o no, pero yo te doy especialmente las gracias. Y te doy y me sumo a los agradecimientos del señor alcalde Carlos Velázquez por todo lo que estás haciendo por la cultura de esta ciudad. Da gusto y es de agradecer que gente que no sois toledanos tengáis este amor por la ciudad. Así que por mi parte, Luis, enhorabuena por todo lo que haces y estoy deseando ver ese planteamiento en el cuarto Congreso Toledo Ciudad Mágica, porque seguro que el Palacio de Congresos a lo mejor algún día hasta se queda pequeño. Enhorabuena. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Luis. Bueno, pues yo vengo a contarles una historia muy toledana. Bueno, es una historia muy toledana y hay veces que podemos tener la idea de que en Toledo realmente ha pasado de todo y todo en cierta forma se ha contado, pero tenemos una ciudad tan grande en historias que en este tercer congreso, pues Luis, que nos ha querido traer ese Toledo de Alfonso X el Sabio, ¿no? Y ha querido recuperar todas esas tradiciones y además ha estructurado el congreso por áreas, que a mí me parece muy acertado, y ha hablado de literatura, de ciencia, de historia, de esoterismo, de patrimonio. A mí me ha querido colocar en investigación, y aunque yo después de ver el programa me hubiera gustado a lo mejor más la categoría de bebidas espirituosas, me parece que esa categoría estoy deseando que llegue esta noche. Estoy en la categoría de investigación pues precisamente por mi trabajo periodístico. Yo llego al misterio a través de la historia y llego a la historia a través del periodismo, y un ejercicio está directamente enlazado con el siguiente. Hoy les voy a contar una historia que yo descubrí en torno a 2016 y que desde entonces realmente va encadenada a mi vida, porque es una historia muy recurrente. De hecho, fíjate, a la entrada de este congreso se me ha acercado una persona del público que me quiere contar una cosa sobre la espada de San Pablo. Entonces, pues esta historia siempre persigue y siempre me va dando pistas nuevas. Hoy les contaré qué era la espada de San Pablo, pero yo he querido titular La espada de San Pablo, objeto de poder toledano, porque en este Toledo en el que hay de todo, en el que hay tantas historias, todo el mundo conoce los objetos de poder, y sin duda alguna, si piensas en un objeto de poder toledano, pues rápidamente te vendrá la mesa del rey Salomón, ¿no?, a la mente. Pero yo sí que identifico y reivindico la espada de San Pablo como un objeto de poder eminentemente toledano, porque cumple todos los requisitos que a lo largo del tiempo y a lo largo de la antropología, porque muchas veces estos objetos despiertan un interés
antropológico, ¿no? Una vez que superas o das por hecho que a lo mejor no tienen esas cualidades mágicas que se presuponen, o quizás sí. Yo hoy, después de mi intervención, pues ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero la espada de San Pablo para mí es un objeto que la tiene. En la humanidad siempre el ser humano ha tratado de buscar objetos de poder, ¿no? Algo que le ayudara a tener todas esas habilidades de las que carece o que quería aumentar, o incluso tener habilidades, por qué no decirlos, mágicas. Está presente, los objetos de poder están presentes en todas las culturas y en todas las religiones, aunque sin duda la religión cristiana yo creo que ha sido la que les ha dado quizá un elemento más predominante a través de las reliquias. Hay muchos ejemplos y ustedes bien lo saben, está desde la historia del vellocino de oro. Tenemos, por ejemplo, mira, recientemente con la coronación del último rey de Inglaterra tenemos la piedra de la coronación. Eso es un objeto de poder, evidentemente. Fíjate qué objeto tan poderoso que hasta los reyes de Inglaterra tienen un ritual secreto y se coronan sobre ella. Tenemos, por ejemplo, la piedra negra de la Meca, es otro objeto de poder de la religión islámica, y dentro de la religión cristiana tenemos muchos ejemplos y muy variados. Algunos muy potentes, como puede ser el Arca de la Alianza o la lanza de Longinos, que son, sin duda, podrían ser los dos grandes objetos de poder de toda la literatura y de todo el contenido histórico, fantástico, místico que se le puede dar a estos objetos, pero hay una playa de reliquias que tienen categoría de objeto de poder. La espada de San Pablo cumple esos requisitos. Primero, porque es un objeto que se atribuye al martirio de un santo. Estamos hablando, aquí pueden ver un cuadro, el cuadro que viene está en la Catedral de Málaga, es un cuadro que se pinta en torno a 1887, pertenece a Simonet, un artista, y lo que hace es que representa el martirio de San Pablo. Si ven, en la parte, San Pablo la tradición dice que Saulo de Tarso fue decapitado por orden del César Nerón. Aquí se puede ver el cuerpo de Saulo de Tarso ya decapitado, la cabeza brillando, y a los pies, en la túnica, si ven a los pies de ese objeto, se adivina un arma, es un alfanje, tiene una forma curva. No es casualidad, curiosamente, después de profundizar en representaciones de la decapitación de San Pablo, desde 1300, que es la primera representación de una decapitación espérate que no pasa. Todas las decapitaciones están vinculadas con la figura del alfanje. Esta está precisamente en la iglesia de San Pablo, del convento de San Pablo aquí en Toledo. Pero desde 1300, que esta sería la primera representación iconográfica de la decapitación de San Pablo, pertenece al siglo XIV, comienzos, siempre se relaciona con un arma de tipo curvo, ¿vale? La muerte. Este arma presuntamente decapita a San Pablo. Y la historia marca que esta espada acaba llegando a Toledo. La llegada a Toledo de la espada de San Pablo se produce a finales del siglo XIV, estaríamos hablando que este cuadro es de comienzos, y el que haya estado ya implicado este objeto en la muerte de un santo ya le confiere una aura mística. Si además otro elemento que persigue a todos los objetos de poder es que siempre hay hombres poderosos que desean los objetos de poder. El primer hombre poderoso, o el primer gran hombre poderoso que podemos encontrar que se interesa por la espada de San Pablo, no es otro que el cardenal Gil de Albornoz. El cardenal Gil de Albornoz, cardenal de Toledo, es una figura que yo reivindico mucho y que realmente es bastante desconocida, por lo menos aquí en España. Allí en Italia fundó el Colegio de Bolonia y la verdad es que es un referente. Aquí en Toledo le tenemos cierto cariño y está enterrado en la capilla de San Ildefonso, que es la capilla más importante de la catedral. Pero es una figura tremenda histórica a la que no se le ha dado quizá la relevancia que yo creo que tiene. Este hombre desde muy pronto estuvo vinculado a las armas. Fue arcediano de la Orden de Calatrava, participó en lo que fue la cruzada en Algeciras contra los benemeriers del norte de África. Tiene una experiencia militar que pronto le lleva a llamar la atención de sus superiores eclesiásticos, y además pertenece a una familia que tiene posibles y le envían a estudiar a Francia. Antes es en la época en la que el Vaticano traslada su capital a la zona francesa, y este hombre se forma en Derecho y logra llegar a tener muy buenos contactos con lo que sería la curia romana. Y en un momento determinado este hombre, que es un hombre, sobre todo yo lo catalogo como un diplomático, aunque él pasa la historia por el control que tenía de las armas y de los ejércitos, pero es un hombre que sabe doblegar
a través de la palabra. Le ofrecen, le mandan el intentar recuperar las ciudades vaticanas que han quedado en poder de señores feudales después del traslado de la sede del Vaticano a Francia. El Vaticano pierde el control de estas ciudades, entre ellas Roma, y entonces encomienda a Gil de Albornoz la labor de recuperarlas. Este cuadro representa esa recuperación. Pueden ver una serie de ciudades y las llaves, cómo le eran entregadas al cardenal Gil de Albornoz con sus ejércitos. Decía la leyenda que detrás de los ejércitos de Gil de Albornoz había una carreta en la que iban todas esas llaves. Se podía llevar un carro con las llaves de las ciudades que había rendido. Como fuera, este hombre logra someter a todos los rebeldes, a todos los nobles que habían intentado quedarse con las propiedades del Vaticano, y recupera para el Vaticano Roma como su capital. Y se convierte en una figura muy importante. Tanto es así que dentro de la curia romana es el único español. Y fallece el Papa y se hace un cónclave. Y entonces se posiciona para muchos como el candidato a recibir la tiara papal, la corona. Antes los papas llevaban una corona papal. No sabemos por qué, pero Egidio Alberto Gil de Albornoz declina haberse presentado a Papa y declina a favor de un amigo suyo, ¿vale?, que sería posteriormente Urbano V. Dicen que por agradecimiento a este desistir, a dejarle vía libre, a quizá apoyarle, Urbano tiene un detalle y le regala un objeto para él preciado. Le regala precisamente la espada de San Pablo. Eso dice la tradición oral. Yo no he llegado a encontrar ningún documento que demuestre o que certifique este regalo, ni siquiera en el testamento de Gil de Albornoz. Pero bueno, el testamento de Gil de Albornoz él lo hizo en vida, y luego todos los objetos que él tenía no cumplieron el destino que se le guardaron. Hay un ejemplo muy claro aquí en la Catedral de Toledo. Él dona un relicario muy famoso que le da una noble de Nápoles, lo dona a la Catedral de Cuenca, porque él desciende de Cuenca. Pero ese relicario nunca llega a la Catedral de Cuenca y se encuentra hoy en día en la Catedral de Toledo. ¿Por qué? Porque cuando él fallece, sus familiares se dedican a garrapiñar, a expropiar, a quedarse todas las propiedades, y huyen rápidamente y saquean todo lo que pueden. En ese alboroto se supone que es cuando la espada de San Pablo termina llegando a Toledo. La espada pasa un periplo seguramente en el tesoro de la catedral, hasta que el cardenal Pedro Tenorio, años más tarde, la regala al convento Jerónimo de las Islas. Lo que pueden ver en pantalla es el único plano que se conserva del monasterio Jerónimo de Sisla. Hoy en día de lo que ven no hay nada más que unos muros, es todo ruina, pero esta espada, como buen objeto de poder, acaba siendo regalada a este monasterio, que es uno de los monasterios, es el segundo monasterio de la Orden Jerónima en España, y es un lugar muy especial. También estaría enclavado como un lugar, incluso si me permiten decirlo, como un lugar de poder. No sé si han estado algún día en lo que es Sisla, pero las personas que caminan por Sisla, sobre todo los sensitivos, seguramente pueden dar fe de que es un lugar especial. Ahí se construye este tremendo monasterio. Antes había una ermita visigoda, y se dona la espada como reliquia a este monasterio, y a partir de entonces esta reliquia, que estará en la sacristía de la iglesia, que se puede ver ahí en la parte superior, se convierte en la reliquia más venerada de este monasterio. Y no lo digo yo, lo dicen todos los historiadores de la ciudad de Toledo desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Tenemos, por ejemplo, uno de los testimonios más reconocidos y más, sin duda, más fiables y de primera mano, los da José Martínez de Espinosa, que es conocido por todos como Fray José de Sigüenza. Es el cronista oficial de la Orden Jerónima, y trabajó como bibliotecario de Felipe II. Esta es la persona que ordena y cataloga toda esa maravillosa y fantástica biblioteca que tenía Felipe II, con muchos libros precisamente de ocultismo. Este hombre organiza una crónica en la que cuenta todas las bondades y maravillas de la Orden Jerónima, y le dedica el texto que acompaña, que pueden ver en la esta. Ahí, casualmente, da un dato bastante exacto, porque habla de poderes curativos. Es decir, al final le acaba ya otorgando a este objeto la capacidad de sanar.
Es decir, también es cierto que todos los objetos de poder, aparte de que te guíen y te den, pueden tener cualidades taumatúrgicas, cualidades mágicas. Pues José de Sigüenza sí que añade que textualmente dice que está muy confirmada por las grandes maravillas que ha hecho en los que han tocado con fe, sanándolos de grandísimas enfermedades. José de Sigüenza no es el único que habla de la espada. Podemos tener otros historiadores, por ejemplo Pedro de Alcocer, ¿no? Es uno de los primeros que hablan en la historia. Sería el primer gran historiador de la historia de España y de Toledo sobre todo, y él en Historia y Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo, un libro que lleva por subtítulo a donde se tocan y refieren muchas antigüedades y cosas notables de la historia general de España, también dedica un capítulo, unas páginas en la que habla precisamente de la espada. Estamos hablando de 1551. Tenemos también no solo españoles, hay un fraile que se llamaba Norberto Caimo, que es un jerónimo de la Lombardía, un italiano, viene por España y escribe un libro en el que narra y describe todas las grandes cosas que le llaman la atención de España, pero lo escribe para mal. Este hombre, como nos puede pasar, al fin y al cabo todos somos humanos, ¿no? Pues cuando alguien hace turismo, pues dice, pues esto está mejor en mi pueblo. Pues este hombre, todo lo que veía en España decía que estaba mucho mejor en Italia, y escribe un libro muy crítico en el que se mete con un montón de monumentos españoles y con un montón de tradiciones españolas. Curiosamente, sobre la espada de San Pablo no hace referencia. Ya le digo que hace críticas brutales sobre todos los edificios, incluida la catedral. Pero sobre la espada lo único que comenta que duda que el César Nerón le dejara al verdugo su espada para decapitar a San Pablo. Es lo único que llega a encontrar. Este libro genera tanto mal en la España de su época, me he adelantado, no le tengo, que genera una respuesta. El abate Pons escribe un libro para contestar todas estas maldades que ha escrito este hombre a que le llamaban el vago italiano, no porque fuera un flojo, sino por el vagar por España. Entonces contesta todas las calamidades y todas las críticas que hace este hombre y vuelve a hablar de la espada de San Pablo. Pero es que no solo eso, Luis Hurtado de Toledo también habla de la espada de San Pablo. Es un objeto que todos estos autores coinciden que es venerado. En el monasterio Jerónimo de Sisla, del que les he hablado, estuvo durante 5 siglos la espada. En aquella época se hacían dos romerías, ¿vale? Ahora mismo en la ciudad de Toledo solo hay una romería, es la romería del Valle. Yo considero que esta romería está vinculada a la espada de San Pablo y algún día quizá pueda hasta demostrarlo. De momento solo lo insinuaré para que lo recojan ahí. Las 2 romerías que se hacían en el monasterio de Sisla tenían 2 días muy concretos. El 30 de septiembre, que es el día de San Jerónimo, que es el próximo lunes, o sea que además esta conferencia creo que viene bien hilada, porque tenemos la presencia aquí de San Jerónimo. Y tenía otro momento de romería que era el 25 de febrero, que se celebraba el día de San Matías. Esos 2 días, la espada de San Pablo se ofrecía en veneración para que fuera besada por los romeros que acudían al monasterio a venerar la espada. El día de San Jerónimo tiene su lógica, y el día de San Matías reconozco que me intrigó, ¿no? Es decir, ¿por qué el día de San Matías y no el día de San Pablo, por ejemplo? San Matías es un apóstol complicado. Para empezar, es el apóstol que sucede a Judas. Cuando Judas se ahorca, eligen a San Matías para cubrir su hueco. Es un apóstol misterioso del que se habla muy poco en las Sagradas Escrituras. Te tienes que ir a textos apócrifos o incluso a la leyenda áurea para saber un poco de San Matías. De él se dice que Jesús le contó un secreto que nadie sabe muy bien y él nunca lo desveló, y tampoco se sabe muy bien cómo murió y cómo fue su martirio. Hay quien dice que fue decapitado, también como San Pablo, y hay quien afirma que fue crucificado. Pero sí que es cierto que el símbolo de San Matías es una espada y concretamente una cimitarra, o sea que ahí podríamos tener la vinculación. La veneración, tenemos por tanto el interés de gente poderosa, tenemos por tanto la veneración popular del arma y el halo mitológico que reúne a la misma. Y eso va continuando a lo largo de los tiempos. Mira, lo que están viendo es una imagen de una portada ilustrada de un libro barroco, ¿vale? Esta es la portada de un libro de Francisco de Quevedo, que es La caída para levantarse, el ciego para dar vista. Es la vida de San Pablo. Francisco de Quevedo es un pionero en lo que hoy en día lo damos como muy normal, que son la portada en los libros. Pues no, antes las portadas en los libros eran más de este estilo, con un escudo, con letras. Y Francisco de Quevedo innova, junto a otros autores de su época,
y empieza a hacer portadas ilustradas. Pero cada portada ilustrada de un libro de Francisco de Quevedo tenía una explicación, y el primer capítulo del libro era la explicación de por qué había elegido esa portada. Pues bien, Francisco de Quevedo, en este libro sobre la vida de San Pablo, explica en el prólogo que contrata a Juan de Nor. Veis que el grabado está firmado por Juan de Nor. Juan de Nor no es un cualquiera, es un flamenco, es un artista de grabado, es una de las personas más prestigiosas de la época para pedirle un grabado. Pues contrata a Juan de Nor y viene con él a Toledo, al convento Jerónimo de Sisla, para representar la espada con la que fue decapitado San Pablo. Y efectivamente, en esta portada de este libro, que estaría escrito en torno a 1700 y pico, se coge una representación de la espada que coincide bastante con lo que posteriormente podrán ver. Con lo cual yo atestiguo que efectivamente Francisco de Quevedo tuvo que venir a Toledo, le pusieron delante la espada de San Pablo, y aunque aquí la representa a una talla elevada respecto al apóstol y la hace muy grande, realmente sí que estuvo delante de ese objeto y representa ese objeto. Pero es que no solo Francisco de Quevedo, tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, y más adelante en el tiempo pues, seguimos teniendo hombres poderosos que se interesan por la espada, como puede ser Gregorio Marañón, el abuelo actual del actual Gregorio Marañón, y Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós es un enamorado de la ciudad de Toledo, le llama mucho la atención la sociedad toledana, y vive durante un tiempo aquí en Toledo y escribe sus novelas inspirándose en muchos personajes, sobre todo vinculados con la Catedral de Toledo. ¿Vale? Hay algunos libros en los que la verdad es que ves y creo que todavía describe a muchas de las gentes que pueden andar por la ciudad de Toledo. Pues Benito Pérez Galdós lo cuenta su amigo Gregorio Marañón en Elogio y Nostalgia de Toledo. Tiene una anécdota muy famosa que demuestra, dentro de la irreverencia y ese carácter bromista que tenía Benito Pérez Galdós, cómo, bueno, pues en cierta forma le hacía un guiño a la espada de San Pablo. Cuenta Gregorio Marañón que le gustaba a Benito Pérez Galdós bajar a saludar a las monjas jerónimas de San Pablo que custodiaban la espada, y cuando se descuidaban les pedía ver de cerca la espada, y aprovechaba para sacar filo a la punta de su lapicero, creyendo que eso le inspiraba para escribir mejor, o como para restar importancia al objeto. Eso solo Benito Pérez Galdós sabe el cometido. Pero sea como fuere, Gregorio Marañón recoge en esta anécdota de su amigo Benito Pérez Galdós y dice que la espada de San Pablo es una de las reliquias más antiguas y veneradas de la ciudad de Toledo. Estamos hablando de un libro que se escribe antes de que estalle la guerra civil, porque la guerra civil sí que marca un acontecimiento que trunca, por así decirlo, la trayectoria de la espada de San Pablo, aunque mucho antes tuvo otro. Fue la desamortización de Mendizábal. La desamortización de Mendizábal acaba con el cierre del convento Jerónimo de Sisla. La reliquia estuvo a punto de ser expropiada por el gobierno, pero la propia ley de expropiación de objetos religiosos prohibía que se expropiaran objetos de culto o que tuvieran especial fe. Las monjas jerónimas, cuyo claustro podemos ver aquí en la imagen de San Pablo, que es un convento que se encuentra intramuros, el convento Jerónimo de Sisla está extramuros, sabían y veneraban la espada, y entonces cuando se inicia el proceso desamortizador sobre el convento de Sisla, escriben una carta pidiendo que como objeto de culto que es, se les entregue la espada. La espada en aquella época, encontré el documento, estaba guardada por un relicario de terciopelo. Pues bien, les dan la espada, que era un objeto de metal seguramente sin ningún valor, pero se queda en el relicario, que seguramente lo vendieron y tuvieron pingues beneficios. La espada acaba llegando al convento de las Jerónimas de San Pablo en 1835, y ahí se sigue adorando hasta que llega la guerra civil. Y entonces, como pasa con objetos de poder como la lanza de Longinos, por eso me parece interesante destacar los paralelismos, hay una figura sin la cual no se puede explicar la actual historia de España, que se interesa especialmente por la espada de San Pablo porque cree ver en ella un objeto de poder. Esta figura es el general Franco. Franquito, como le llamaban sus amigos cuando entró en la academia, llega a Toledo con 14 años, después de que no le dejaran ingresar en el ejército, en la marina. Él quería ser marino, pero por su estatura no llega a cumplir los requisitos y entonces tiene que acabar en el ejército de tierra. Llega aquí a Toledo
y participa de la vida de la ciudad como participaban antes los cadetes cuando la Academia de Infantería estaba en el edificio del Alcázar. Ahora la Academia está justo aquí al lado y aunque los cadetes participan, pero no vivían tanto la ciudad de Toledo como se vivía en aquella época. Pues el joven Franquito, al cual le tenían que cortar el fusil porque le quedaba demasiado grande y le dejaban como un fusil más pequeño, pues es un tipo que al principio causó bastante, sufriría incluso podríamos llamar acoso, ¿no?, por parte de sus compañeros, pero tenía un carácter fuerte y acaba doblegándolos a todos, acaba imponiéndose porque era un hombre de carácter y sobre todo lo que hace es se empapa de la cultura toledana. Después de analizar, a mí la investigación de la espada de San Pablo me lleva a investigar mucho la figura del general Franco y la verdad es que era una persona muy supersticiosa que tenía unos conocimientos muy elevados de la ciudad de Toledo. Creo que tenía conocimientos que hoy en día hasta que nos sorprenderían. Les voy a poner un ejemplo muy concreto y muy leve y muy desconocido. Cuando Franco gana la guerra civil, él celebra la victoria en Oviedo, con 3 días de misas. Hace llevar una espada de la victoria, que curiosamente posteriormente la dona a la Catedral de Toledo, y no es la espada de San Pablo, es otro tipo de espada. Hace construir una espada de la victoria para conmemorar y celebra 3 rituales religiosos bajo el código de la mozarabía. Y hace llevar un libro, que solo existe un libro, una copia en el mundo, que es el Liber Ordinum, que es un libro que se conserva en la Catedral de Toledo, y exige a los sacerdotes allí en Oviedo que celebren el rito, tal y como marca el Liber Ordinum, cuando un rey visigodo volvía triunfante de la guerra. Es decir, qué conocimiento tan elevado tiene este hombre de la historia de Toledo, que él ordena que se celebre su victoria como la celebraría un rey visigodo de la antigüedad. ¿Y por qué? Pues esto solo lo sabe Franco. Pero no sería descabellado pensar que Franco ese día eligió celebrar este rito por el antiguo código religioso militar de los visigodos, porque ellos se proclamaban reyes por la fuerza. Y entonces, ¿quién no quiera pensar que ese día, con su propia espada de la victoria, sacado bajo palio, el propio Franco hiciera una representación y asimismo se coronara Rex, caudillo de España, o sea, rey por la fuerza de España? Franco conocía todos estos detalles que hoy en día pueden ser muy desconocidos para los toledanos y los conocía. Y cómo no, conocía la espada de San Pablo. Las monjas jerónimas ya no se conservan ninguna con vida de aquel entonces, pero hay una monja jerónima que se llama la Madre Teresa Goñi, que es navarra, que todavía aún vive, debe tener cerca de 100 años. Y no conoció estos tiempos directos, pero conoció las historias que se transmitían. Y ella misma contaba cómo ese joven Franco, ese joven Franquito, iba a la iglesia de las Jerónimas de San Pablo a rezar ante la espada de San Pablo, porque él creía verdaderamente en el poder de ese objeto. Él, como buen conocedor, de la historia de Toledo, sabía que ese objeto había sido una de las reliquias más veneradas. Sabía que hombres de la talla de Gil de Albornoz, de historiadores como José de Sigüenza, de figuras como Francisco de Quevedo, Gustavo Adolfo Bécquer, habían profundizado en la historia de la espada y realmente le intrigó. Además tenía un componente. Era un arma, era una espada. Y el general Franco era un apasionado de las espadas, tenía una colección de sables y espadas tremenda. Curiosamente, empieza la guerra civil y en ese momento la espada de San Pablo, pues, no me quiero adelantar, sufre uno de los acontecimientos que más lo marcan. Al estallar la guerra civil aquí en Toledo, la llegada de anarquistas y milicianos que vienen a intentar sofocar lo que es la rebelión que está surgiendo en el Alcázar de Toledo, pues deciden tomar los conventos y monasterios que hay en torno a la ciudad como cuarteles, para usarlos como cuarteles. El monasterio de las Jerónimas de San Pablo se encuentra actualmente, sigue en el mismo sitio, en la Cornisa, en Toledo, y una mañana intentan entrar, acaban quemando la puerta y les acaban abriendo la puerta y acaban entrando y tomando el monasterio. Capturan a las monjas y saquean varios de los objetos. La tradición en aquella época empieza a contar qué es lo que ha pasado con la espada. La espada desaparece en aquella época. Y años más tarde, concretamente, esto es el periódico que lo inicia todo en mí, porque yo he dicho que llegó a esto por el periodismo. Esto es un periódico, la portada del diario El Alcázar, del 3 de enero de 1950. Yo me encuentro un día por casualidad con esta portada porque estaba buscando temas para llenar el periódico, porque, y les digo, créanme, llenar un periódico de provincias todos los días es complicado.
sobre todo, y al final no todo se puede hablar de malas noticias ni de política. Al final creo que a la gente le interesa mucho la cultura. Y encontrando este tema, cuando veo que, si pueden ver bien, dice: en un convento de Toledo se busca el cuchillo con el que fue degollado San Pablo. Vale, esta noticia yo cuando la vi dije, vamos, llegué a pensar que era una inocentada de las que podemos hacer hoy en día los medios. Pero digo, es el 3 de enero, no puede ser. Efectivamente, empiezo a leer la noticia y va contando cómo los bomberos del recién creado Parque Municipal de Toledo están achicando los pozos donde se cree que fue arrojada el arma. Porque cuando los milicianos irrumpen para saquear y quedarse con el convento, el demandadero, entonces, Juan Mora, una persona que yo cuando escribo el libro apenas sabía de él, pero lo que digo, esta historia me va persiguiendo. Yo hace años pude conocer a la nieta de Juan Mora y me contó todo lo que hizo su abuelo en esos días. Pues Juan Mora, que era el demandadero, que el demandadero es la persona que ayuda a las monjas de clausura a hacer los recados y a mantener un poco la vida con la ciudad. Juan Mora cuenta que es a la última persona a la que se le ve con la espada de San Pablo en la mano. Lo cuenta una monja que estaba impedida, a la que los milicianos respetaron y dejaron en la entrada del convento. Y esa monja dice que ve a Juan Mora con la espada en la mano y una escopeta vieja, y que le dice que qué va a hacer con ellas, y él le cuenta que las va a tirar al pozo para que no las encuentren los milicianos. Seguramente porque la espada la consideraba una reliquia de gran importancia y la escopeta porque era un arma y seguramente una excusa para que lo fusilaran. Nunca más se vuelve a saber de la espada. Ese día en el monasterio matan a 2 personas, al párroco que daba misa en aquellos momentos en el monasterio y a un hombre que tenía una hija novicia en un convento cercano. Se habían refugiado y estaba ayudando al sacerdote a dar misa. Los matan de disparos en la cabeza, pero al demandadero lo dejan en paz. El demandadero Juan Mora jamás contó lo que hizo con la espada, no se lo contó ni su familia. Y 2 o 3 días después de este acontecimiento, los milicianos que habían intentado acabar con la vida de Juan Mora, pero finalmente no lo hicieron, se lo encuentran por la ciudad de Toledo y lo fusilan en el Paseo del Tránsito. Y Juan Mora muere sin llegar a decir qué ha hecho con la espada de San Pablo y dónde está. Pero la tradición dice, que es lo que recoge la prensa, y se cree que la arroja a un pozo del convento. Están viendo el pozo del claustro principal del monasterio de las Jerónimas. En el convento de las Jerónimas hay 3 pozos. Este sería el pozo principal, el más bonito, pero hay otros pozos. Este pozo, ahí pueden ver a la Madre Teresa Goñi, y esa camisa soy yo, el trozo de camisa. Estamos ahí viendo, este pozo lo llaman la mina, ¿vale? Es un pozo para sacar agua que está cerca de la zona del huerto en la que hay el tercer pozo. Vale, la Madre Teresa era una novicia cuando se rompe la clausura del convento por orden del cardenal y se organiza la búsqueda con los bomberos para dragar los pozos y intentar buscar la espada de San Pablo. Esta mujer tenía 19 años en aquel entonces y lo recuerda, y me aportó muchos detalles y nos enseñó efectivamente el pozo, la mina, donde fue arrojada la espada. Yo años más tarde, con la ayuda de un gran amigo, con el director de Ser Historia, con Nacho Ares, introdujimos una cámara para ver si podía haber algo dentro de esa mina. Estas son algunas de las imágenes, no les pondré el vídeo, pero bueno, sí que apreciamos una manguera y un bote de Bernel. No sé las cualidades mágicas que pudiera tener, pero ahí estaban. Por supuesto, este pozo fue dragado y no se encontró la espada. La espada cayó en el olvido para todos, menos para el general Franco, que siguió buscándolo. Las crónicas de la época incluso referían y decían que el general Franco buscaba la espada para que le guiara en el gobierno de la patria. Eran frases textuales, porque todo este acontecimiento de la búsqueda de la espada de San Pablo en la ciudad de Toledo y en la prensa nacional está muy recogido. Yo he llegado a encontrar casi 400 artículos de prensa en el que se habla de la búsqueda de la espada de San Pablo en Toledo por parte del general Franco. Incluso en prensa internacional llegué a encontrar un diario de Argentina, La Acción de Paraná, en el que también habla de esa búsqueda de la espada de San Pablo. Además daban otro detalle, de que Franco se la quería regalar al Papa para intentar limar asperezas y poder firmar el concordato con la Santa Sede, que posteriormente firmarían en 1951. La historia evoluciona, el general Franco sigue obsesionado en encontrar este objeto de poder inequívoco para él, y en 1967 se reactiva la búsqueda y se organiza una segunda búsqueda. ¿Por qué? Porque en la prensa empieza a aparecer una noticia y se dice que en la biblioteca provincial, que es el actual Museo de Santa Cruz, se conserva un pergamino
del siglo XVIII, que es una copia exacta, a escala 1:1, de la espada de San Pablo. Ese pergamino se conoce como el pergamino de Palomares, es la imagen que están viendo. Ese pergamino efectivamente todavía se conserva en el Museo de Santa Cruz y es un objeto muy particular de una persona también muy particular, que es Francisco Javier de Palomares. Este hombre trabajaba para la Catedral de Toledo, daba clases de matemáticas y era un fervoroso coleccionista de toda la historia de la ciudad. Coleccionaba monedas, coleccionaba espadas, coleccionaba todo lo relacionado con Toledo. Tenía una colección tan grande que posteriormente el cardenal Lorenzana, que pasó también a la historia por su gabinete de curiosidades, le compra parte de los objetos. ¿Y qué es lo que hace el cardenal Lorenzana? Le compra el pergamino. Otra prueba más que demuestra la importancia. Palomares no pudo poseer la espada y por eso la copia a escala 1:1 para tener lo más cercano a lo que pueda ser la propia espada. Pero es que además, cuando Palomares tiene problemas económicos, el cardenal Lorenzana le compra el pergamino en el que está representado la espada. Y no está representado en un pergamino cualquiera, es una vitela de cordero cosida a mano. O sea, ya en esta época, coger este formato es gastarse un dinero muy importante para tener conservado este objeto. Aquí se cuenta a la perfección y se detallan todas las inscripciones, dibujos. Posteriormente, si quieren, podremos analizar un poco la simbología del arma. Por los dos lados, la representación es perfecta, se puede ver la vitela cosida a mano y todas las inscripciones. Ahí en esta parte de la hoja se puede leer Cesaris Neronis Mucro, propiedad del César Nerón. Y en esta primera, Quos San Pablo truncata capita. Era. Dice que cortó, que decapitó a San Pablo y el año. El año está equivocado porque luego hubo un cambio de eras al pasar del calendario gregoriano. Yo pude comprobar y revisar este pergamino y aquí en esta secuencia estoy pasando una lámpara de luz ultravioleta porque precisamente descubrí unas inscripciones que están en esta parte de la hoja, en la parte inferior, que no se ven y que es lo que estoy leyendo en la luz ultravioleta, y descubrí una anotación que estaba borrado, con lo cual lo cuento en el libro. Descubrir una anotación desaparecida del siglo XVIII, pues la verdad es que es para un investigador es muy interesante y cuenta algunas cosillas de la procedencia del arma que también es interesante. En 1967 dan esta noticia de que se ha encontrado el pergamino de Palomares, y ¿qué es lo que dicen? Que le van a hacer una réplica al general Franco para regalársela el día de sus 75 cumpleaños. Se conoce la obsesión que tiene Franco por el arma y es tal que va a ser el regalo de cumpleaños de Franco cuando cumpla 75 años. Se encomienda esa labor a la fábrica de armas de Toledo y las crónicas van diciendo que la van representando con todo detalle. Este arma que pueden ver es una réplica posterior que yo mismo doné al monasterio Jerónimo de San Pablo para que siguiera conservándose la tradición, con todos sus dibujos, con todas sus ilustraciones. Este arma, que se fabrica para el general Franco, se encarga a la fábrica de armas y entonces se contrata a una persona. Bueno, no se contrata, sino que trabajaba en esa persona en el departamento de grabador de artístico. Esa persona es este hombre mayor que pueden ver, se llama Madaleno Refrigio, y él fue la persona que grabó presuntamente los dibujos de la espada de San Pablo para el general Franco. Y además me aporta una curiosidad muy grande porque cuando yo veo estas noticias en los recortes de la prensa se conservan varios recortes. Se conserva el recorte con el regalo que se le va a hacer al jefe del Estado, incluso con una foto del arma. Quien lleva el arma es el delegado del gobierno en aquella época, Tomás de Carranza. El que está a la derecha de Tomás de Carranza sería el director de la fábrica de armas, y el hombre de la corbata rígido que está justo a la izquierda de Tomás de Carranza es el que era el director de artístico de la fábrica de armas, que era el maestro de Refrigio, el grabador. Este hombre, al que yo encuentro cuando inicio la investigación del libro, me cuenta cómo él le llaman para hacer los grabadores de la espada. En aquella época en la prensa se dice que se hace una espada y que se le entrega a Franco el día de su cumpleaños en un sitio especial también, como es el Castillo de Higares. El Castillo de Higares está vinculado al monasterio de Sisla. Los señores de Higares eran los mayores protectores del monasterio de Sisla, y Franco elige entre todos los lugares de la ciudad de Toledo ese precisamente para que se le entregue la espada. Otra prueba más del amplio conocimiento que tenía Franco sobre la historia oculta de la ciudad de Toledo y cómo le gustaban esos guiños hacia la simbología. Quieren que le entreguen la réplica de la espada de San Pablo, que era la reliquia más venerada de Sisla, precisamente en el castillo de los señores que dieron todo el dinero para que se levantara la capilla de la iglesia del monasterio de Sisla. Y este sería el momento y el objeto que se le entrega a Franco.
Pero mi curiosidad es tremenda y tampoco les quiero hacer mucho spoiler ni a mí mismo del libro, cuando el propio Madaleno me dice que las noticias en aquella época decían que se le regala una espada a Franco y que posteriormente se le hace otra copia al cardenal Tarancón. Pues bien, yo cuando hablo con Madaleno y le digo, bueno, usted hizo las dos espadas, Madaleno me dice que no, que él solo hizo una y que esa espada jamás salió de fábrica de armas. Y entonces digo, bueno, pues alguien la haría la otra. Y entonces este hombre, en un alarde de sinceridad brutal, como solo lo puede hacer un alma pura, me dijo, mira Paco, en el taller de artístico éramos 8 y si alguien hubiera estado haciendo algo tan feo como la espada de San Pablo, nos habríamos dado cuenta. Dice, la espada de San Pablo solo se hizo una y el grabado, los dibujos, los hice yo. Y entonces me lo llevé al Museo del Ejército, porque allí se conserva una réplica que dicen que fue sacada de fábrica de armas, y le hice observarla y él la reconoció sin lugar a dudas y dijo que esta era el arma que él había hecho. Fíjense en la empuñadura, si pueden ver los detalles, quédense con los detalles de la empuñadura y ahora comprueben lo que se llevó ese día el general Franco. Bueno, les recomiendo que se lean el libro, yo llamo que el enigma de la espada de San Pablo, y no es por nada. Pero sea como fuere, ahí terminó la historia de la espada de San Pablo, y la espada de San Pablo, que había llenado tantas páginas de periódico, a partir de 1967 desaparece. Y en Toledo se transforma como una especie de leyenda urbana. Tanto es así que, por ejemplo, el director de la Real Academia de Historia y Bellas Artes de Ciencias Históricas de Toledo, Jesús Carrobles, a mí me contaba que de niño él jugaba con sus hermanos a buscar la espada de San Pablo, como un juego infantil, como una leyenda urbana. Es curioso cómo un objeto que fue el más venerado de la ciudad de Toledo, en el que hombres tan poderosos se interesaron, cae en el olvido, pasa a convertirse en poco más que una leyenda urbana, hasta que me encuentro yo por casualidad un periódico, intento rescatar toda esta historia increíble. Y hoy les quería contar todo esto para que vieran que, evidentemente, la espada de San Pablo tiene todos los elementos para ser un objeto de poder, por toda la fascinación que provocó en su época y por toda la fascinación que creo que puede llegar a provocar cuando se exponen bien todos los elementos que la han caracterizado durante todos estos años. Tiene una historia increíble, tiene un interés antropológico brutal por la calidad de las personas que se interesaron por ello, y tiene un interés, no lo duden, casi mágico, ¿no? Yo les puedo decir que todo lo que rodea la espada de San Pablo hay veces que te miras y te puedes decir que todas las casualidades que suceden no pueden ser posibles. Por todo ello, yo creo que la espada de San Pablo es un objeto de poder eminentemente toledano, y a mí me quería hoy traerles esta historia porque sé que hay aquí muchos amantes del misterio que quizá no conocían este objeto tan interesante de la ciudad de Toledo. Sé que otros muchos amantes de la historia lo teníais presente, pero he aquí mi contribución para demostrar que en Toledo tenemos un repertorio casi infinito de historias que merecen ser contadas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Soy periodista, ¿eh? Podéis hacerme todas las que queráis. Nada. Venga, hombre, algo. Alguna curiosidad. Esta espada que pueden ver es la que donamos al monasterio, que la recuperó y actualmente se puede observar en la iglesia del convento de las Jerónimas de San Pablo. Una pregunta. Sí, Juan. ¿Había una especie de ritual en la romería del Valle, en la ermita del Valle? Efectivamente. Te estás adelantando. Aquí he dicho que no tengo pruebas. La romería del Valle está tan vinculada a las Jerónimas de San Pablo que la romería no puede comenzar si las monjas jerónimas no lo autorizan. Entonces, cuando yo descubro que había dos romerías previas antes a la celebración de la romería del Valle, y veo todas las relaciones que hay en la actual romería del Valle con el monasterio de las Jerónimas de San Pablo, evidentemente hay una confluencia. La explicación de por qué las Jerónimas se autorizan en la romería del Valle actualmente es porque la talla de la Virgen se encuentran en los terrenos de Sisla, pero cuando ya el monasterio había sido desamortizado. En aquella época estaban los condes de Sisla. La talla
es donada por los condes de Sisla al monasterio jerónimo de San Pablo, y las jerónimas a su vez la donan a la ermita, y ahí tienes la confluencia. Debía ser una talla que permaneció o que debió pertenecer al monasterio de Sisla originalmente, que acaba teniendo ese periplo, o sea, es encontrada abandonada en los terrenos de Sisla. El dueño de los terrenos se la da a las jerónimas de San Pablo porque sabe que es un objeto de la orden jerónima, y la orden jerónima la vuelve a donar a la ermita del Valle, que curiosamente hace una romería. Entonces yo creo que se cierra el círculo, es decir, que esto que acabo de poner es una hipótesis, no tengo ninguna prueba documental, pero no sería muy descabellado pensar esa vinculación de que dos grandes romerías que había en la ciudad, en la que todo el mundo decían que eran de las más grandes y que movilizaban, es decir, la de San Matías era incluso una romería en la que venían pueblos de los alrededores, especialmente de Covisa, que es un pueblo que está muy cercano. Entonces, por eso no sería muy raro afirmar que la actual romería del Valle es heredera directa de esta romería sobre la espada de San Pablo, sí. Paco, no sé si se oye. Te oigo. Quería preguntarte si tú, habiendo analizado, si hay algún tipo de simbología o algo que se haya encontrado en ella, porque entiendo que el interés de Franco por ello también abarca un poco ese aspecto. Hay un aspecto tremendamente ocultista en la simbología del arma. Para empezar, la presencia del número 3. La presencia del número 3, ahí te ven los tres círculos, los tres lóbulos, es una constante, los tres huevos, ¿lo ven? Los tres huevos que echa el dragón, tres incisiones. La presencia del 3 es una constante. No soy yo quizá el más señalado, hay expertos seguramente incluso en este congreso que puedan hablar de la importancia del número 3 dentro de la mística del mundo. Los números el 3, el 5, el 7 son números mágicos. La Santísima Trinidad, es decir, tienen un montón de simbología. Aquí en Toledo, curiosamente, este símbolo que ven de los tres puntos está muy relacionado con una sociedad secreta. Es una sociedad secreta que yo creo que es más literaria y mística que real, que es la Garduña. La Garduña, el símbolo de los garduños eran esos tres puntos, se lo hacían tatuar. Hay quien ha querido ver que esa espada era un elemento de la Garduña, que era esta sociedad de ladrones que intentaban sobre todo robar y recuperar reliquias cristianas, y que sostienen que es el inicio de la actual mafia italiana, porque posteriormente los fundadores de la Garduña emigran a Italia y se van repartiendo en Nápoles, en Sicilia, en los sitios donde acaba triunfando la camorra italiana. Y la Garduña sería como la primera sociedad mafiosa del mundo, nacida en Toledo, que Cervantes literariamente la da proyección. Yo no he encontrado nunca una documentación que demuestre que esa sociedad existió, lógicamente era secreta, dejémosle la reserva, pero sí que la espada de San Pablo tiene una simbología sobre el 3 y sobre los garduños tremenda. También tiene una amalgama de símbolos mágicos que pueden ser interpretados de muchas formas. El dragón es una representación del diablo. Representar el mal como un dragón, siempre triunfando el cristianismo por encima, pero en este caso es que está poniendo como esos tres huevos y hay como una media luna debajo de su hocico. La verdad es que es extraño. Esos tres agujeros, algunos sabios de la antigüedad, de los que he citado que escribían, decían que fueron hechos en su día para albergar veneno. Bueno, yo voy a decir aquí otra cosa sobre la espada de San Pablo. Por supuesto que no es un arma romana. O sea, históricamente no tiene justificación. Estamos ante un arma medieval, no tiene ninguna tipología similar a lo que sería un arma de ejecución de un verdugo romano, sino que es un bracamarte, es un falchion medieval. Tiene poco sentido que en un falchion, que es un arma que se utilizaba para combate de primera línea, para romper los escudos de los enemigos, que era un arma que se utilizaba por su peso, se le incruste veneno en tres orificios en esa parte de la hoja. Si te había llegado al cuerpo esa parte de la hoja, ya te podías dar por muerto, o sea, no hacía falta que te llegara el veneno. Entonces, sí que hay una tremenda simbología, incluso hay quien ha querido ver algún símbolo templario. Yo no sé si ves la pata de oca, algunos ven ahí una pata de oca, otros ven otro tipo de simbología. La verdad es que tiene... creo que el objeto en sí tiene una amalgama de simbología, pero no hay un mensaje claro. Otra cosa es lo que Franco quisiera ver en la espada. Te vuelvo a decir que Franco tenía un conocimiento ocultista muy grande, tenía un conocimiento muy elevado de la masonería, tenía un interés, incluso le llevó a escribir varios libros sobre masonería, y tenía unas facultades que yo muchas veces digo que Franco tenía más cosas en común con un rey medieval que con un militar del siglo XIX.
o sea, tenía una tremenda superstición. Él mismo se creía que estaba imbuido por una baraca, él se creía un elegido de Dios. Y no tengo la más mínima duda que la espada de San Pablo fue uno de esos objetos que él ansió porque pensaba que le conferían fuerza para el gobierno de la patria. Y hay un ejemplo también que no es toledano, pero que es paralelo a la espada de San Pablo, que es la mano de Santa Teresa. La mano de Santa Teresa, el relicario, sería el ejemplo. Además, cuando Franco se queda... hay otro toledano en la historia de la mano incorrupta de Santa Teresa. Está en el monasterio de Ronda, y cuando estalla la guerra civil en Ronda, la reliquia se traslada a Málaga. Y la persona que defiende Málaga en aquella época es el teniente Riquelme, vinculado con los Riquelme, aquí en Toledo, es una familia toledana, él era toledano. Y había pasado instrucción con Franco, con ese Franquito de 14 años en la academia. Y entonces, como sabe que las tropas de Franco van a tomar Málaga, coge la mano incorrupta de Santa Teresa, la mete en una maleta y escribe una nota y pone: para Franquito, no vaya a ser que estos salvajes se la coman. Y se lo deja al general Franco, contado por los descendientes de la familia Riquelme, la mano incorrupta de Santa Teresa. Paralelamente, la mano incorrupta de Santa Teresa se la quedó Franco en su domicilio y estuvo hasta que él falleció en propiedad de la familia, y costó mucho recuperarla. Tendríamos otro ejemplo del interés, del fervor que tenía Franco en los objetos. Y podemos hacer paralelismos, si quieren, con los otros gobiernos dictatoriales de su época, porque Hitler siempre tuvo esa búsqueda de objetos de poder, la lanza de Longinos, esa búsqueda de la justificación de la raza aria. Mussolini tenía un referente directo más cercano, que era la gloria de los César. Pero Franco, cuando quiso hacer esa justificación, intentó buscar objetos de poder cristiano. Sus objetos de poder siempre eran cristianos. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, Aldo, no encuentro una clave, no encuentro un mensaje coherente en la simbología de la espada, sino que lo veo una amalgama de símbolos que no alcanzo a desentrañar. Pero sí que es cierto que para Franco, inequívocamente, había un significado y tenían un poder bastante oculto. Hay otra pregunta. Sí. No, muy cortita, por favor. Sí. Venga, seré corto yo. Es súper corta porque me ha pisado la pregunta, porque Vale. el periodista muy bueno que eres. Sobre el tema de la espada romana. La espada romana de la época de Nerón medía unos 55 centímetros, evidentemente. Entonces, eso me ha hecho relacionar el artículo que has puesto antes sobre el cuchillo, porque se puede confundir si no tienes conocimiento del tema del cuchillo. Pero luego en el diseño, no sé, la hoja de la espada es evidentemente, como ha dicho, medieval, pero luego el puño es totalmente templario. Sé que hay una mezcla de cultura en la espada que me descoloca por completo, sobre todo si partimos de donde viene la leyenda que es de Nerón, ¿no? No, el arma evidentemente es medieval, incluso sí, de la época de los templarios. Estaríamos hablando que es una espada precisamente que se usa desde el siglo XI hasta el siglo XIV. El pomo precisamente viene justificado por el peso del arma. Aquí no se puede apreciar, pero la espada es una cosa así. ¿Vale? Entonces, cuando yo encargo a uno de los últimos maestros herreros que hay en Toledo, que es Antonio Arellano, la forja de la espada, y le doy la documentación, porque la hizo prácticamente basándose en este pergamino, cuando termina el proceso de forja de la espada, que es este arma final, a él le llama la atención lo perfectamente equilibrada que está. Y ahí está la justificación de ese pomo tan pesado y tan grande. Y realmente le llamó la atención porque él, que ha forjado tantas armas con modelos, con planos profesionales, le llamó la atención como con un pergamino, con unas cuantas indicaciones, quedó un arma también equilibrada de inicio. O sea que yo creo que esto en su época sí que era un arma perfectamente funcional, y sin duda alguna estoy convencido de que pudo ser incluso una de las armas de las que pudieron participar en las batallas del cardenal Albornoz. Se descarta entonces la época de Nerón. Por supuesto, esto no es un arma romana en ninguno. O sea, por supuesto, no participó en la decapitación de San Pablo, pero eso no le quita ningún interés antropológico al arma. Es decir, al final, los objetos de poder dan el poder que tú creas que te van a dar. Nada. Por favor, ¿puedes fumar?